Estamos en ese tiempo, llegamos de la montaña. Y cuando hablamos de la montaña es la montaña de la oración. Hay algo que hacía Moisés. Moisés era muy amante de la montaña. Y ese término montaña, bíblicamente o espiritualmente, tiene que ver con las cimas donde nosotros subimos y doblamos la rodilla y decimos: Señor, aquí estamos en oración. Espiritualmente esa montaña significa eso. Y cuando yo digo venimos de la montaña, fueron 3 días en este fin de semana con más de 150 personas diciendo: Señor, aquí estamos aprendiendo a orar, enséñanos. Como algún día los discípulos le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor nos permitió entre un grupo desde el jueves, hoy hace 8 días, estábamos allá proclamando la gloria del Señor. Y ya el sábado se unieron un grupo muy grande de aquí de Bogotá y de diferentes lugares a aprender a orar y a fortalecer la oración. Y entendimos y hemos entendido que la oración es la esencia de la vida de un cristiano. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna se lo desayuna. Oiga, apunte en la nueva traducción viviente Molano. Es muy importante. Dios dice la palabra clave que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Se levantan fortalezas espirituales, pero se derriban a través de la oración, a través de la palabra, a través de la unidad en el Espíritu. Y hoy quiero llevarlos a través de la palabra a una oración que hizo un hombre que se encontró en apuros. Un hombre que hubo un momento muy difícil para él y le tocó clamar o clamar. Le tocó orar o orar. Y si él sabía orar, hay mucho más. Mucho más. Hay momentos en que uno tiene que orar. Llegamos a un lugar llamado Vista Hermosa Meta. Si está nuestra pastora Olguita viéndonos, la bendecimos. Y llegamos 5 de la tarde ese día al lugar donde íbamos a posesionarnos como pastores allí en el Meta. Y bueno, la orden era que 6 de la tarde nadie salía, nadie entraba en esos lugares. El Señor que nos llevó en el carro nos bajó todo lo que llevábamos. Y yo tengo que irme ya porque tengo que salir rápido de acá. Y dejó tirado eso ahí. Bueno, como a las 7 llegó la hermana que abría la iglesia, y entramos el templo y empezamos a entrar las cosas. Cuadramos por ahí. Lo primero que cuadra uno en un trasteo es la cocina y la cama. La cocina para hacer algún agua panela o algo, y la cama para dormir. Al otro día uno sigue con lo otro, lo que alcance uno, y más en la noche. Pero a las 2 de la mañana, hermanos, empezamos a sentir las potestades del infierno que nos querían sacar literalmente de ese lugar. Una cosa impresionante. Se llenó en esa casa una atmósfera pero tremenda en el lugar donde estábamos llegando. Yo, uy, Señor bendito. Y ahí en 2 áreas de mi vida yo he sentido susto. Allá una y acá aquí en la iglesia otra. Y en ese momento con la piel erizada. Y yo quería que de pronto alguno que ya distinguiera por ejemplo, a Daniel, y a esa hora me dijera: el Señor me dijo que lo llamara. Y uno en esos momentos de dificultad, uno quiere que alguien lo llame, quiere que alguien le diga: tranquilo, no se preocupe, que estoy orando por usted. Y que va, ninguno llamó. Nadie llamó a esa hora, 2 de la mañana. Y lo único, cuando sentimos que ya nos desbarataban los demonios, porque eran potestades del infierno. Yo me asomo por un hueco de las paredes del llano tienen algunos ladrillos, y los ladrillos tienen huecos. Y yo me asomé por ahí, estaba la luna clara y miraba hacia afuera. Yo de pronto tengo la esperanza de que sea un ladrón. Sí, no sean demonios, sino un ladrón. Y no era el ladrón, eran los demonios cuando me empujan la puerta, una puerta de madera, y le metieron tremendo golpe. Yo dije: Señor bendito, con más veras. Y ahí nos acordamos con mi esposa que sabíamos orar. Y de una nos empezamos a accionar. Padre, en el nombre de Jesús, si tú no nos ayudas, los demonios nos sacan de acá.
Y empezamos a clamar como nunca, desde el vientre, orando: Señor, por favor, ayúdanos. Y empezamos a reprender toda obra de tinieblas en ese momento a través de la oración. Y casi nos dio casi una hora, de 2 a 3. A las 3 de la mañana tuvimos la victoria. Quedó eso en silencio a las 3 de la mañana. Hermanos, la oración eficaz del justo, dice la palabra, que puede mucho. Y encontrando en la palabra, hay un hombre llamado Jonás, en capítulo 2, Jonás capítulo 2, busca ahí en su Biblia. Jonás capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué oró Jonás desde el vientre? El contexto en el versículo 1 dice que Dios envió a Jonás. ¿Para dónde lo envió a predicar? Dios le dijo: Jonás, necesito que se vaya para Nínive. Y él dijo: no, yo quiero más bien para Tarsis, porque allá en Nínive están los enemigos de Israel, los enemigos de Judá. Entonces yo no quiero ir por allá donde están esos enemigos. Además son malos y me caen mal. Claro que ahí no dice: uy, pastor, ¿en qué versículo está ese que le caen mal? Para yo subrayarlo. No, él dijo: no, yo por allá no voy. Y ¿sabe qué dice la palabra en el versículo, el capítulo 1? Que se fue para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Yo me voy por allá porque Dios no está por allá, huyendo de la presencia de Dios. Con tal sorpresa que el mar se embaraveció y bueno, las personas que estaban allí direccionando el barco dijeron, ellos clamaron a su Dios. Y cuando encontraron a Jonás, el profeta de Dios estaba dormido. Y le dijeron: usted qué dormilón. Así le dijeron: usted qué dormilón, usted qué piensa de la vida. Mire cómo estamos. Y él dijo: están así por causa mía. ¿Y por qué? Porque yo soy hebreo y al Dios que yo sirvo me dio una misión y yo no la estoy cumpliendo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijeron el capitán y los que iban en el barco: ¿qué vamos a hacer? Dijo: pues métame al agua y se soluciona, mándeme al mar. ¿Y sabe qué me llama la atención de ese versículo 1, capítulo 1? Dice que la gente que iba en el barco, los marineros, empezaron a clamar a Dios, empezaron a orar a Dios, hicieron sacrificio ese día a Dios. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Los marineros dijeron: Dios, perdónanos. Vamos a lanzar a este hombre al mar, pero que la sangre no caiga sobre nosotros. Y lo cogieron y purrundún, lo mandaron al mar. Y dijo Jonás: aquí se acabó todo. Y los marineros, dice que hubo bonanza, el mar se aquietó, estuvo calmado. Y lo que no sabía Jonás era que Dios tenía preparado un gran pez. Dice la palabra que vino un pez muy grande. Algunos dicen que fue una ballena, pero ahí no dice la ballena, y dice que fue un pez muy grande. Pudo haber sido un tiburón, bueno, no sabemos. Pero se lo tragó y se lo llevó por 3 días. Estuvo Jonás en el vientre del pescado 3 días. Y 3 días fue suficiente para vomitarlo en las playas de Nínive. Y cuando ya salió todo oliendo a pescado, dijo: ahora sí, Señor, voy a predicar. Ahora sí. Y tuvo que pasar por esa situación. Entonces dice la palabra en el versículo 2, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre. Diga: oró Jonás a Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre. No la estaba pasando tan bien. No la estaba pasando tan bien en el vientre del pescado. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Si escucha al Señor nuestra oración. ¿Qué dice usted? Si escucha al Señor nuestra oración. El Señor, cuando clamamos, dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que ustedes no conocen. ¿Sabe por qué a veces no tenemos respuesta de Dios? Número 1, porque no clamamos, porque no oramos, porque salimos la vida corriendo a toda hora. Y aquí en Bogotá nosotros los rolos y los que no son rolos, aquí aprende uno a correr. Uno anda corriendo a toda hora, uno anda el reloj, uno anda aquí corriendo. Pero poco corre uno a la presencia de Dios. Poco corre uno a pasar tiempo con Dios. Nos evitáramos cualquier cantidad de problemas si buscáramos a Dios en oración.
Dice la palabra en este versículo 2, dice la palabra que y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Les hago una pregunta: ¿si escucha Dios nuestras oraciones? Le hago otra pregunta: ¿usted si ora? ¿Cuánto ora usted? Algunos hacen la oración de las 3 oraciones del día: Señor, gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo y gracias por la comida. Los que se arriesgan a orar y extremadamente: Señor, gracias, tú lo pones, yo me lo como, amén. Ya oré, Señor, santifiqué esto ya. Pero yo creo que Dios espera en nosotros que tengamos relación, tengamos intimidad. El alma que no ora es como una vasija sellada, nada le puede entrar. El alma que no ora es como una vasija que está sellada. Coja usted una vasija sellada y échele agua, échele lo que sea y no le cabe nada. El alma, cuando hay un alma sedienta, cuando hay alguien está sediento por la presencia de Dios, entonces abre su corazón y se arriesga para que Dios derrame de su gloria. Y le dice: por cuanto me has invocado, yo te respondo, yo te ayudo, yo estoy contigo en la angustia, yo soy Jehová tu Dios. Y el Señor, cuando nosotros abrimos el corazón, Él viene con depósitos grandes de su presencia. Amén. Y usted se levanta más que vencedor. Hemos enfrentado muchas batallas. La que le cuento allá en el Meta, y muchas más aquí en Bogotá, y muchas más. Pero las hemos ganado en las rodillas. Antes de que usted viniera ya esto estaba orado. Aprendimos esa palabra cuando vamos a los campamentos, después de que llega la gente a comer. Y lógico, oramos, pero dice el chef: eso ya está orado. Porque los campamentos los hacemos con 2-3 meses de ayuno y oración. Mañana salimos a campamento de niños, pero eso ya está orado. Ya nosotros hacemos lo que hay que hacer: orar y ayunar, y el Señor se encarga del resto. Entonces aquí miramos: el alma que no ora es como una vasija sellada que nada le puede entrar. De usted depende y de mí depende. Si usted quiere ser lleno de la presencia de Dios, abra su corazón para que Dios le ministre, para que Dios le hable. Pero se necesita pasar tiempo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? No han podido velar conmigo siquiera 1 hora. Dice que sus ojos estaban velados de sueño, estaban ahí, y el Señor los mandó. Ya estaba listo para ir al madero, y Él necesitaba que lo ayudaran, al menos que ellos estuvieran: Señor, tranquilo, estamos orando al Padre para que lo fortalezca. No, los benditos se durmieron. Habían caminado mucho, habían hecho muchas cosas ese día y se durmieron. Entonces el alma que no ora es como una vasija sellada que nada le puede entrar. Esta frase: las quijadas de la opresión y la muerte, en muchas ocasiones conducen a abrir la boca de la oración. Sí, las quijadas de la opresión y la muerte en muchas ocasiones conducen a abrir la boca de la oración. Lo que estaba pasando Jonás en medio del pescado, tuvo que llegar hasta el vientre para decir: Dios, ayúdame. Desde el vientre, después de cuando estaba en el barco, estaba durmiendo. Allá no estaba metido allá: Señor, por favor, ayuda a estos marineros. No, que va, estaba dormido. Y cuando lo descubren allá, dice que había pagado el pasaje. Cuando lo descubren, lo sacan: usted que hace dormilón. Y no, pues yo por mi culpa estamos acá, por mi culpa, por mi más culpa. Écheme en el mar, que ahí está la solución. Eso dijo: no, ya todo se acaba. Pero cuando llegó al vientre del pescado, ahí se acordó que sabía orar. Mejor es orar a la luz del sol que esperar ser hundido en las profundidades de la desesperación y desde allí clamar a Dios. ¿Cómo es? Mejor es orar a la luz del sol y no esperar llegar como Jonás. ¿Sí? Cuando uno ya está con la soga al cuello: por favor, Señor, ayúdame, socórreme. Evítese problemas. Evítese problemas. Y cuando le hablo de evitarse problemas, es a nivel general. Evítese problemas yendo a la presencia de Dios. Evítese problemas yendo a la presencia de Dios. Busque a Dios en oración, clame a Él, búsquele y Él le va a direccionar. Dice Proverbios 3 que Él direcciona las sendas por donde vamos a caminar. Él nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Negocios que se vayan a emprender, salidas que se vayan a hacer, mi amado hermano, llévelo a las rodillas.
Dígale: Señor bendito, ¿estás de acuerdo en que vaya y haga esto? ¿Estás de acuerdo en que yo haga esto, Señor? ¿Estás de acuerdo en que yo haga este negocio? ¿Estás de acuerdo? Y el Señor le va a decir: estoy de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo. Ahórrese problema. Mejor es orar en la luz del sol que esperar ser hundido como Jonás en el vientre del pescado, para empezar a decir: Señor, ayúdame. Manténgase cerca al sol y vamos a evitar muchas cosas. Dice el versículo 3, ¿qué dice? Me echaste a lo profundo, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahí estaba clamando desde el vientre del pescado. Y esto es importante: las estrategias de Dios para traer salvación a la humanidad, y en especial a la familia, son muchas. A Jonás lo mandó al pescado, y desde allí conoció a Dios, empezó a clamar a Dios, y Dios utiliza muchas estrategias con tal de que nosotros lleguemos a los pies de Él. Muchas. Y a veces es cuando se encuentra uno en esas situaciones difíciles, es cuando se empieza a clamar. Las estrategias de Dios para traer salvación a la humanidad, y en especial a la familia, son muchas. Le hago una pregunta: ¿cómo lo trajo el Señor con sus brazos de amor a usted? ¿Cómo lo trajo? Algunos desde niños ya conocíamos de Dios, algunos, otros nos tocó a mí me tocó con una bomba arriba en el 2002, un explosionazo que acabó con todo el área de mi trabajo. Y ¡ay, Señor, ayúdame! Ahí sí me acordé del Señor, ahí sí me acordé de su bondad y misericordia. Yo era para que estuviera muerto el 7 de agosto del 2002, pero el Señor me movió de esa bombazo que cayó. Se equivocó, le mandaron bombas al presidente y se equivocaron de presidente, porque una me cayó a mí y casi donde caiga y donde yo estoy, ni con cuchara me recoge. Pero el Señor, en su gracia y misericordia, me movió 5 minuticos antes de ahí, porque ese bombazo iba a acabar con todo. Y mi vida y situación estaba regulongo, espiritualmente estaba mal y 3/4. Pero el Señor utilizó todos esos medios para que yo me acercara de nuevo a Él. Me hizo ver su misericordia. 5 minutos antes de que la bomba cayera, me sube por un segundo piso, y a los 5 minutos quedó todo eso destruido. Y para completar, llega un sargento retirado del ejército y viene a decirme: vigilante, yo era vigilante en ese entonces, vengo a hablarle de un plan de salvación. Dice la palabra, me dice el sargento: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios usó a ese sargento. Le dije: mi sargento, espere, le digo una cosa: lo que usted me está diciendo yo me lo sé de memoria, porque yo me levanté en el cristianismo, yo me levanté yendo a la iglesia desde pequeño. Eso que usted me está diciendo yo me lo sé. ¿Sabe cuál es el problema, mi sargento? Que no lo estoy viviendo, que no lo estoy aplicando. Y él dijo: pues entonces aplíquelo. Dije: bueno, y nos hizo una propuesta. Me acuerdo que este varón nos hizo una propuesta. La propuesta era que 10 minutos en la noche, fuera católico, fuera adventista, fuera cristiano, lo que fuera, 10 minutos para las 11. Mire, nos hizo una propuesta de 10 minutos aquel varón en las noches, cuando estábamos de turno en las noches, de 10:50 a 11 de la noche, 10 minutos, tuviéramos 10 minutos de oración. Y yo le dije: ¿sabe una cosa, sargento? Yo no puedo orar 10 minutos. ¿Cómo así que no puedo orar 10 minutos? No, yo tengo la capacidad de orar más de 10 minutos, porque yo conozco lo que usted me está diciendo, solo que estoy apartado y más perdido que el mismo diablo. Entonces dijo: pues entonces arréglese. Y Dios utilizó todos esos medios para hoy estar aquí delante de ustedes predicando. Dios utiliza, dele gloria a Dios, Dios utiliza cualquier área para acercarlo a usted. Y si le pregunto uno por uno, bueno, aquí nos amanece haciendo vigilia, ¿cómo lo acercó Dios? Usted va a decir: sí, me enfermé, me endeudé, tuve esta situación sentimental, y me tuve que acercar a Dios porque no tuve otra opción. Hay dos cosas en la vida del hombre, y más cuando conocemos de Dios. Hay dos cosas: cuando vienen estos momentos como los de Jonás, o usted reniega de Dios y se manda los cachos del diablo y se pierde con los demonios, o usted se acerca a Dios y le dice: Señor, alcánzame con tu misericordia. Yo le aconsejaría la segunda, que debe ser la primera: acérquese a Dios. No agarre el cacho del diablo porque le va mal. A mí me fue mal, a mí no me fue tan bien.
hogar destruido, patas arriba, no, una cosa impresionante. Pero el Señor en su gracia y misericordia, del 2002 al 2024 ya son 22 años. Yo bendigo el nombre del Señor. Pero Dios usa cualquier estrategia para traernos a sus brazos de amor. Dios usa cualquier estrategia. Manténgase firme, no ande por ahí loco. Dios usa la vara de la aflicción para hacer reconocer su poder y su gracia. Dios usa, también permite que en algún momento la aflicción llegue para que nosotros nos acordemos, como Jonás en este caso. En el caso de Job vino calamidad, pero él dice que adoró a Dios. Estamos hablando de Job los martes. El reconocimiento del pecado, así como Jonás reconoció desde las profundidades del mar y las entrañas del pez, él reconoció su desobediencia. Muchos de nosotros salimos de la misma situación. Jonás hace algo y es reconocer el pecado. Cuando está en el vientre reconoce que ha fallado. Y muchos de nosotros, cuando estamos en esa situación, en medio del pecado, reconocemos que hay alguien que nos compró con precio de sangre. Muchos de nosotros, en esos momentos de dificultad, ahí es donde acudimos al Señor. La desobediencia, escuchen acá todos los que están apuntando, la desobediencia es el camino a la desesperación, a la muerte y al caos. ¿Qué dije? La desobediencia es el camino a la destrucción. La desobediencia es el camino a la desesperación, a la muerte y al caos. El desobedecer. Eso le costó a Saúl. Dios llamó a Saúl a servir como rey y le dio misiones, y Saúl desobedeció. ¿Y sabe cómo terminó? Dice la palabra que el rey Saúl danzó, se movió en medio de profetas. El Espíritu de Dios vino sobre el rey Saúl, pero el rey Saúl desobedeció los mandatos de Dios y el Espíritu se retiró de Saúl. ¿Y sabe cómo murió Saúl? Le dijo uno de sus soldados: máteme. Y ese soldado dijo: no, señor, yo no puedo matarlo porque me meto en problemas. Y entonces dice que colocó la espada y se lanzó sobre la espada. Murieron los hijos, murió, mejor dicho, por su desobediencia. A Jonás, la desobediencia, ¿qué le costó? Clamar desde el pescado. Y la única manera de que no clamemos desde el pescado es obedeciendo. Porque cuando usted obedece, la obediencia lo lleva a decir: Dios, gracias. Hoy quizás no fue tan bueno el día, pero te bendigo, te agradezco. Estoy siendo obediente a la oración, estoy siendo obediente a tu palabra, estoy siendo obediente a tu llamado. Y el Señor se alegra y se agrada cuando hay gente que es obediente. Y si usted ha desobedecido, hoy es un buen momento para que obedezca. Obedezca la palabra. Dígale: Señor, ayúdame a ser obediente. Dígale ahí al Señor, dígale: Señor, ayúdame a ser obediente a las leyes tuyas, a las normas tuyas, a los mandatos tuyos. Ayúdame, Señor bendito. Padre, mira, en esta noche clamamos a ti, Señor bendito, ayúdanos. Dice tu palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Hay momentos que queremos torcernos, hay momentos que queremos salirnos, hay momentos que no queremos más, Señor, pero hoy te pido que nos ayude. Yo te pido por este pueblo que está aquí, Señor, y diciendo: ayúdame a obedecer, Señor bendito. Mejor es tu presencia que la vida. El desobedecer trae muerte, trae ruina, trae caos, trae destrucción, pero la obediencia trae vida. Yo me acomodo y me acato a tu presencia y a la obediencia, en el nombre de Jesús. Apunte ahí para cuando llegue a la casa, léase Deuteronomio 28, que habla sobre las bendiciones de la obediencia. De Deuteronomio 28 del 1 al 14. Pero del 15 al 68, 60 habla de la desobediencia. En solo 14 versículos encierra: bendito en la casa, bendito en el campo, obediencia. Pero del 15 al 68, casi 50 y pucho versículos: pero si desobedece, pero si desobedece, pero si desobedece, le pasa esto. Ay, Señor bendito. ¿Es mejor? Obedecer. Dígale a alguno que vea hoy, dígale: es mejor obedecer. Allí los de la casa, es mejor obedecer. Amén. Versículo 4 de Jonás 2:4. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra: entonces dije. ¿Qué dijo? Ay, Señor, desechado se siente el profeta. Dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Tenía la esperanza de volver a adorar. El versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se arrendó en mi cabeza. Recuerde que está metido en el pescado y está enredado allá. Imagínese esa ballena, como, bueno, si es la ballena, ¿no? ¿Cómo huele por dentro? Y él estaba metido ahí. Hizo una confesión. Entonces dije: desechado soy. Hizo una confesión. En la parte anterior reconoció que había pecado, pero ahora está confesando. Es necesario conocer el estado a donde el pecado nos ha llevado para obtener salvación y redención. Él está reconociendo su pecado. Aquí está, en esta parte está confesando, está diciendo en ese versículo que le acabamos de leer: entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Es necesario conocer el estado a donde hemos llegado y confesar nuestros pecados. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre el pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanza misericordia de Dios. El que encubre es el que guarda. El que comete pecado dice: no, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. ¿Sabe qué le dijo la serpiente a Eva en el Edén? Eso no pasa nada. Con que Dios le dijo: pero no, cuando usted pruebe, eso no pasa nada. Y sí pasó. Desde Génesis 3 hasta ahorita el pecado ha venido. Gracias a la desobediencia. Bueno, gracias no, sino por causa de la desobediencia de esta mujer. Es necesario. Jonás reconoció que había fallado y Dios nos da la facultad a nosotros de reconocer que somos pecadores. Amén. Y cuando usted vaya a orar, por si sí o por si no, dígale: Señor, perdóname si algo. La palabra dice que nosotros, sabiendo hacer las cosas buenas y no las hacemos, se nos considera pecado. ¿Cuánta gente le ha estirado a usted la mano para decirle: ayúdeme? Y usted, a veces uno se hace el que no ve. No se hace apenas el que, es que le pida a otro. ¿Sí? Ahí, Señor bendito, al menos, mire, nosotros nos falta eso. Al menos si usted no tiene plata ni oro, dígale: no tengo plata y oro, pero tengo algo importante. Usted me permite que yo haga una oración por usted. Usted me permite que yo le... Y si dice que no, pues el problema es de él. Pero al menos poder llegar nosotros a hacer eso. Pero el problema es que a veces nos da temor, nos da susto, nos da desconfianza, nos da pena, nos da miedo, ¿sí? Nos avergonzamos, tantas cosas. Y tenemos que pedirle perdón al Señor por cosas sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Se considera pecado. ¿Cuántas veces pecamos? Todos los días. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice la palabra? Ayúdenme a leerlo los que lo tienen ahí. Que si confesares, que si declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la palabra? Serás salvo, mi amado hermano. Sus días, yo les voy a decir esto cuantas veces pueda, y le voy a decir que sus días aquí en la tierra y mis días están contados. A mí me pueden quedar unos 20 o unos 30, pero están contados. En el acta de Dios, la existencia de Dios, sus días están contados. Ahora es cómo va a vivir usted el día a día. Entonces aquí la palabra nos dice que hay que hacer: confesar los pecados. Esto es muy importante. Con tu boca que Jesús, confiese que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, dice la palabra, serás salvo. Entonces, si los días son cortos, asegure su salvación. No se volate por ahí en cosas de aquí de la tierra. Asegure su salvación. No ande por ahí haciendo cosas que no son. Asegure su salvación. Hemos hablado esta semana con el grupo de oración en la mañana. Estamos orando de 6 a 7 acá. Cuando usted quiera venir, toque de martes a viernes, que ahí estamos 6 a 7 orando. Y hablábamos de los tiempos finales. Y les compartí algo. Hace el año pasado creo, tuve una visión muy bonita. Estaba en una finca, había mucha gente. Y estando en esa finca, yo salí y miré al cielo y miré
como nubecitas pequeñas, pero bien arriba, pero era algo extraordinario que estaba pasando, estaba viniendo del cielo. Entonces llegó un pastor ahí y le dije: pastor, mire, el Señor viene por su iglesia. Y él llegó y miró y dijo: no, todavía no, y se fue. Y cuando él se fue, lo que estaba arriba a millares de distancia, por allá más allá del sol, cuando yo sentí fue que en el momento, estando ahí, ¡pum!, me arrebató y me echó para arriba. De ahí arriba, que se miraba algo chiquitico, ¡bum! Y una vez cuando sentí fue que empecé a subir el racto de la iglesia. Empecé a subir. Y sabe que empecé a orar. Yo me acuerdo que en ese sueño, cuando iba subiendo, dije: Señor, perdona mis pecados, perdóname, Señor, por si algo, Señor, perdóname por si algo. Pero ya iba para arriba, pero estaba diciendo: Señor, por si algo, perdóname. Y sabe que me di cuenta cuando yo miré, mucha gente se había quedado. Y ahorita esta semana que estuvimos en la finca, mis hermanos que fueron a la oración, cuando yo estuve en esa finca, yo dije: Señor, esta finca se parece al sueño que yo tuve. Mucha gente, y miraba al cielo y dije: Señor, ¿qué tal en cualquier momento arranquemos y echemos para arriba? Y a veces uno se queda por ahí pensando en cosas, bueno, tantas cosas que hay que tener: una casa, un carro, hay que tener eso, una buena ropa, hay que tener eso, pero nada te puede robar la salvación. Repita conmigo: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10 de Romanos 10:10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las escrituras dicen: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que en él crea no será avergonzado, dice la palabra. Pues las escrituras dicen: todo aquel que en él creye no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confesare. Pero dice la palabra: hay que confesar los pecados. Si confesare tus pecados, confiese y declare que el Señor es Rey de gloria. Vamos avanzando. Versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes. Jonás capítulo 2, 6, la oración de Jonás: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿A cuánto nos has sacado de la misma muerte? Ay, Señor amado. Y dice en esta parte: Jesús entró a las profundidades de la tierra, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lea conmigo el 7, que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé ¿de quién? De Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Los que siguen vanidades ilusorias, los que se llevan, mi amado hermano, por caminos que parece que son buenos. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero al final son caminos de muerte, caminos de destrucción y de pecado. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo y sus deseos pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. El mundo, todo esto que está, hermano, va a pasar. Todo lo que vemos pasa. Las modas, las guerras, bueno, en fin. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe que hombres como Moisés y como Elías hicieron la voluntad de Dios? Y cuando Jesús hubo la transfiguración en el Nuevo Testamento, delante de Pedro, Jacobo y Juan, dice que vino Moisés y dice que vino Elías. No estaban muertos, vinieron de donde estaban y llegaron ahí. Y por eso Pedro se emociona y dice: uy, Señor, hagamos una enramadita. Hagamos, si fueran ahorita en este tiempo, guindemos una carpita, una para Elías, otra carpita para Moisés y una para nosotros, porque esto está bueno, dijo Pedro. Y eso estaba interesante. La gloria de Dios llenó ese lugar. Necesitamos mirar que el mundo y los deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre.
Sus días están contados. No vamos a estar mucho tiempo aquí en la tierra. 20, 30, 40 años que le queden no es mucho. Y eso se va a pasar rápido. Y cada vez que usted cumpla años, le van a cantar: feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Y lo traducimos así: te estás acercando a la gloria de Dios, porque los años van pasando y tienes que estar preparado. Cada vez que le canten los años, recuerde que se está acercando. Cada vez que le celebren los cumpleaños, recuerde que se está acercando sus días. Vamos avanzando aquí, pero nos estamos acercando a la gloria de Dios. Cada vez que se le celebre, recuerde que se está acercando. ¿Cuánto vas a llegar? No sé, 80. Unos llegarán a los 90. Dice la palabra que los más fuertes a los 80. Otros, hay gente de 90 y pucho todavía. Y ahí están, dando lora. Pero algún momento vamos a partir. Y no solo los de 80, 90, sino también hay gente que parte muy jovencito, aún los niños desde el vientre. Y terminamos, dice el versículo 9: mas yo con la voz, versículo 9 de Jonás capítulo 2, versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, ¿de quién es? De Jehová. Esto tiene que ver, está haciendo una acción de gracias. Cuando sentimos la paz de la salvación, expresamos gratitud al que nos ha salvado. Abraham regresó de Egipto y fue al altar donde él había levantado para agradecer. Jonás dijo: mas yo con la voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Acción de gracias por la salvación, de gracias por la vida eterna, de gracias por Cristo, de gracias por la vida. No ande por ahí caribajo, no ande por ahí achicopalado. Diga: Señor, dame el gozo de la salvación. Y sonría de algunos si puede. Decía un evangelista, ¿no? El famoso Gigi Ávila: sonría si puede. Sí, porque a veces hay gente que no puede ni sonreír, porque no, es que me da oso. No, ¿cuál oso? Ría, hermano, sonría. Déjenle, yo le digo a la iglesia y el domingo, los jueves no, pélele el último diente que se le va a caer. Sonría y muéstrelo, dígale: se me va a caer, pero me da risa. Amén. Acción de gracias. De gracias a Dios. Hoy vamos a agradecer a Dios por el día. Vamos a agradecer a Dios porque Dios ha sido bueno. Vamos a hacer gracias a Dios. Mañana salimos con la ayuda de Dios al campamento de nuestros niños. 41 niños, hermanos, a ser ministrados allá en el monte. 41 niños, hermanos, donde la gloria de Dios, sé que van a venir estos niños llenos de la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y no espere llegar al fondo del pescado? No espere estar en crisis para decir: Dios, ayúdame. No, hermano, agradezca a Dios ahora que tenemos vida. Padre, te bendecimos en esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por esta oración. Jonás tuvo una experiencia muy fuerte, pero a la final tú respondiste a Jonás y le diste la oportunidad de ir a Nínive, donde él no quería ir. Y allí, Señor, entendió que había mucha gente para salvar. Yo oro en esta noche, Señor, para que tu mano de poder nos llene de tu gloria. Te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Padre, fortalécenos, llévanos al altar, llévanos al trono de la gracia, y allí encontramos oportuno socorro. Perdona nuestros pecados, líbranos de toda maldad, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, y nuestros nombres hoy mismo estén registrados en el libro de la vida, porque la palabra nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, para cuando partamos de la tierra, o para cuando tú vengas y entremos a tu gloria, tú nos digas: buen siervo, fiel en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a levantarnos en la oración. Ayúdanos antes de empezar cualquier proyecto, cualquier cosa. Ayúdanos a permanecer en la oración. Gracias, Señor amado, por mis hermanos que fueron este fin de semana, Señor, a la montaña de la oración. Y hoy los que ya han ido a encuentro de oración, Señor, fortalécelos, ayúdalos para no perder el direccionamiento que tú les has dado. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, vamos a seguir orando.
y dale gracias a Dios. Oramos, Señor, por las ofrendas también. Padre, gracias por la obra que tú estás haciendo. Estamos sembrando para la casa que se compró allí en Bosa, Padre. Estamos sembrando para la gente que necesita, Señor, Padre Santo, ser ministrada. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, y bendice la labor de las manos de mis hermanos, que no haya necesitado en medio de tu pueblo. Y ahora que salimos, los que estamos aquí en el templo, ángeles de Jehová acampen alrededor de sus vidas. Los que están allí en casa, hoy declaramos que tu palabra nos dice: en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. Yo me acosté, dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmos 3:8. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Abrace a alguien, dígale: manténgase en oración. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Muchas bendiciones allí en casa también. Dios los bendiga.